Catequesis número 7, del 31 de octubre de 1979, de San Juan Pablo II. La alternativa entre muerte e inmortalidad en la misma definición del hombre. Nos conviene volver una vez más sobre el significado de la soledad originaria del hombre, que surge sobre todo del análisis del denominado texto yavista de Génesis 2. El texto bíblico nos permite poner de relieve, como ya habíamos constatado en las anteriores reflexiones, no solamente la conciencia de tener un cuerpo humano. El hombre es creado en el mundo visible como cuerpo entre los cuerpos, sino también la de su significado propio. Teniendo en cuenta la gran concisión del texto bíblico, no se pueden sacar desde luego demasiadas implicaciones. Pero es cierto que tocamos aquí el problema central de la antropología. La conciencia del cuerpo parece identificarse en este caso con el descubrimiento de la complejidad de la propia estructura, la cual consiste, en definitiva, tomando como base la antropología filosófica, en la relación entre cuerpo y alma. El relato yavista lo explica con el propio lenguaje, es decir, con su propia terminología, diciendo: el Señor Dios formó al hombre con polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Sobre Génesis 2:7, la primera nota nos dice: la antropología bíblica distingue en el hombre no tanto el cuerpo y el alma, cuanto el cuerpo y la vida. El autor bíblico presenta aquí la concesión del don de vida mediante el soplo, que no cesa de ser propiedad de Dios. Cuando Dios lo quita, el hombre vuelve al polvo, del cual ha sido sacado. Confrontémoslo en Job 34, 14, 15 y en el Salmo 104, versículo 29. Volvamos al texto. Génesis 2:7 dice: el Señor Dios formó al hombre con polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y precisamente este hombre, este ser viviente, se distingue a continuación de todos los otros seres vivientes del mundo visible. La premisa de este distinguirse del hombre es justo el hecho de que solo él es capaz de cultivar la tierra. Confrontémoslo en Génesis 2:5, y de someterla. Confrontémoslo en Génesis 1:28. Se puede decir que la conciencia de la superioridad, inscrita en la definición de la humanidad, nace desde el inicio basándose en una praxis o comportamiento típicamente humano. Esta conciencia lleva en sí una particular percepción del significado del propio cuerpo, que nace precisamente del hecho de que al hombre le es dado cultivar la tierra y someterla. Todo esto sería imposible sin una intuición típicamente humana del significado del propio cuerpo. Parece, por tanto, que se hace necesario hablar, en primer lugar, de este aspecto, antes que del problema de la complejidad antropológica en sentido metafísico. Si la descripción originaria de la conciencia humana, referida por el texto yavista, comprende en el conjunto del relato también al cuerpo, si ésta contiene el primer testimonio del descubrimiento de la propia corporeidad y, como se ha dicho, la percepción del significado del propio cuerpo, todo eso
no se revela tomando por base algún análisis metafísico primordial, sino basándose en una concreta subjetividad del hombre suficientemente clara. El hombre no solamente es un sujeto por su autoconciencia y autodeterminación, sino también en base al propio cuerpo. La estructura de este cuerpo es tal que le permite ser el autor de una actividad puramente humana. En esta actividad del cuerpo expresa a la persona. Este cuerpo es entonces, en toda su materialidad, como dice, formó al hombre con polvo de la tierra, de algún modo penetrable y transparente, de manera que evidencia que es el hombre y quién debería ser, gracias a la estructura de su conciencia y de su autodeterminación. Sobre esto se apoya la percepción fundamental del significado del propio cuerpo, que no se puede dejar de descubrir cuando se analiza la soledad originaria del hombre. De este modo, con esta comprensión fundamental del significado del propio cuerpo, el hombre, como sujeto de la antigua alianza con el Creador, es puesto delante del misterio del árbol de la ciencia. Dice Génesis 2:17, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debes comer, porque cuando tú comieres de él, ciertamente morirás. El significado originario de la soledad del hombre se basa en la experiencia de la existencia obtenida del Creador. Esta existencia humana está caracterizada precisamente por la subjetividad, que comprende también el significado del cuerpo. Pero el hombre, que en su conciencia originaria conoce exclusivamente la experiencia del existir y por tanto de la vida, ¿habría podido entender qué significa la palabra morirás? ¿Habría sido él capaz de llegar a comprender el sentido de esta palabra a través de la compleja estructura de la vida que le fue dada cuando el Señor Dios insufló en sus narices un aliento de vida? Es necesario admitir que esta palabra, completamente nueva, ha aparecido en el horizonte de la conciencia del hombre sin que él haya jamás experimentado esta realidad, y al mismo tiempo que esta palabra ha aparecido ante él como una antítesis radical de todo aquello de lo que el hombre había estado dotado. El hombre oía por primera vez la palabra morirás, sin tener ninguna familiaridad con ella por lo que hasta entonces había experimentado. Pero por otra parte, no podía dejar de asociar el significado de la muerte con esa dimensión de vida de la que había disfrutado hasta entonces. Las palabras dirigidas al hombre por Dios Yahvé confirmaban esa dependencia en el existir que hacía del hombre un ser limitado y susceptible por naturaleza de no existencia. Estas palabras pusieron el problema de la muerte en modo condicional. Cuando tú comieres de él, morirás. El hombre que había oído estas palabras debía encontrar la verdad sobre ellas en la misma estructura interior de su propia soledad. En definitiva, dependía de sí mismo, de su decisión, de su libre elección, si con la soledad entraba también en el círculo de la antítesis que le había sido revelada por el Creador, junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y hacía propia la experiencia del morir y de la muerte. Escuchando las palabras de Dios Yahvé, el hombre habría podido entender que el árbol de la ciencia no solo hundía sus raíces en el jardín del Edén, sino también en su humanidad.
sobre la humanidad, la catequesis nos remite a lo siguiente. El imperativo de Yahvé ya está de algún modo inscrito, por lo tanto, en la naturaleza constituida del hombre originario. Por medio de este pasaje se muestra cómo el modo en el que Adán abandona la soledad originaria depende también de su libre decisión. Podía desembocar en un abandono virginal y consciente, en la dependencia constitutiva de Dios, y ha terminado, por el contrario, con el pecado, en el antítesis del morir. Las raíces del árbol del conocimiento del bien y del mal, presentes también en la humanidad del hombre, son una bellísima imagen para indicar su libertad, ya presente desde el estado originario y capaz también, misteriosamente, de ir contra las leyes de Dios. Retomemos. Escuchando las palabras de Dios Yahvé, el hombre habría podido entender que el árbol de la ciencia no solo hundía sus raíces en el jardín del Edén, sino también en su humanidad. Habría debido entender además que ese árbol misterioso escondía en sí una dimensión de soledad, hasta entonces desconocida, de la que el Creador lo había dotado en medio del mundo de esos seres vivientes, a los que él, el hombre, delante del mismo Creador, había impuesto nombres, para llegar a comprender que ninguno de ellos le era semejante. Por tanto, cuando el significado fundamental de su cuerpo había sido ya establecido a través de la distinción del resto de las criaturas, cuando por eso mismo se había hecho evidente que lo invisible determina al hombre más que lo visible, entonces se presentó ante él la alternativa vinculada, estrecha y directamente por Dios Yahvé al árbol de la ciencia del bien y del mal. La alternativa entre la muerte y la inmortalidad, que surge en Génesis 2:17, no solo va más allá del significado escatológico del cuerpo, sino de la misma humanidad, diferente de todos los seres vivientes, de los cuerpos. Esta alternativa considera en un modo del todo particular el cuerpo creado del polvo de la tierra. Para no prolongar más este análisis, nos limitamos a constatar que la alternativa entre la muerte y la inmortalidad entra desde el inicio en la definición del hombre y que pertenece desde el principio al significado de su soledad frente a Dios mismo. Este originario significado de la soledad, penetrado por la alternativa entre muerte e inmortalidad, tiene también un significado fundamental para toda la teología del cuerpo. Con esta constatación concluimos por ahora nuestras reflexiones sobre el significado de la soledad del hombre. Tal constatación, que emerge en modo claro e incisivo de los textos del libro del Génesis, induce también a reflexionar tanto sobre los textos como sobre el hombre, que acaso tiene demasiada poca conciencia de la verdad que lo atañe y que ya está contenida en los primeros capítulos de la Biblia. Hasta aquí la catequesis número 7 de la teología del cuerpo. La alternativa entre muerte e inmortalidad en la misma definición del hombre, recibida por San Juan Pablo II el 31 de octubre de 1979.